Bueno, pues mi nombre es Manuel Ebreka Rodríguez Hernández y este video es para explicar el funcionalismo normativo del derecho penal, una de las tres teorías que hemos visto en clase. Aquí voy a compararlo con el causalismo y con el finalismo y destacar más que nada cuál es la diferencia entre estas tres, cómo se compone y pues eso. Primero que nada, hay que introducir esta nueva teoría. Esta teoría es más que nada propuesta por los autores Klaus Roxin, Gunther Jacobs y Ingeborg Puppe, ¿no? El funcionalismo normativo explica cómo las normas sociales son esenciales para mantener el orden y la cooperación en la sociedad. Eh, a diferencia de las teorías clásicas, el cual enfocan solamente el delito como un acto individual basado en la causalidad, como es el causalismo, o en la finalidad, en sí el finalismo, el sujeto, el funcionalismo sostiene algo un poco más profundo, ¿no? Es que la sociedad solamente, como ya lo dije, funciona con normas y mientras éstas se mantienen vigentes y generan roles, confianza y expectativa dentro de los ciudadanos. Eh, Algunos de los fundamentos, pues son justamente esos. Hay que explicar qué es, ¿no? El funcionalismo normativo entiende el derecho penal como un mecanismo funcional para preservar el orden social. No se pregunta únicamente qué hizo el autor o autora, sino qué función tiene la norma que fue quebrantada por estos y cómo esta violación podría afectar a la sociedad. Mm, de nuevo, las normas son necesarias. Se considera aquí más que nada que sin estas normas podría existir un caos constante, ya que pues en sí el sujeto no sabría qué está prohibido, qué no está prohibido. Y sobre todo las normas se enfocan demasiado porque es lo que le da estabilidad a la sociedad, ¿no? Eh, Gracias a estas, pues tenemos un tránsito fluido, el cual, pues bueno, aquí al menos en México no, pero en otros países es sumamente algo coloquial el hecho de, no sé, no rebasar por la izquierda, por la derecha, perdón, no pasarse un rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Em, en esta teoría hay 6 principios, los iré hablando poco unos a otros, poco a poco. El primero es el rol social, ¿no? Em, Esta teoría dice que cada persona ocupa un rol normativo, como por ejemplo los pilotos de avión, el médico y los policías, los docentes, los estudiantes. Las normas son o se asignan expectativas mínimas a cada rol, de modo que la convivencia pues, pueda ser previsible, ¿no? Por ejemplo, el rol de un piloto pues es cumplir con las normas para garantizar la seguridad de todos a bordo, ¿no? El rol de un médico pues es ir con los protocolos para proteger la salud de los pacientes. Y el oficial de policía pues es más que nada mantener el orden este, y ayudar a la comunidad a sentirse segura, ¿no? Am, por ejemplo, justo un ejemplo práctico podría ser un piloto de avión, el cual decide improvisar maniobras arriesgadas como pues, para entretener a los pasajeros, ¿no? E incluso si no existe un accidente, pues el acto rompe el rol del piloto, ¿no? Como ya dijimos, es garantizar la seguridad de todos a bordo. Eh, Su conducta genera un riesgo, pues, el cual no es permitido y atenta contra la función social del transporte aéreo, ¿no? La sanción penal protege la vigencia del rol, no solo el resultado. Luego, el siguiente principio, la confianza social. La sociedad depende de la confianza recíproca. Confiamos que los médicos pues, no dañarán, que los conductores respetarán las reglas. En México como que no tanto, pero sí. Y que los comerciantes no venderán alimentos en mal estado. Otro ejemplo podría ser un conductor de autobús escolar o podemos tomar el caso INACIPE. Y el conductor de este autobús, en lugar de frenar para salvar un peatón, pues decide revisar su teléfono en su jornada laboral, ¿no? Mientras un accidente no ocurra, pues en las dos teorías no tendría que haber nadie castigado, ¿no? Sin embargo, en esta sí, ya que el comportamiento rompe la confianza social básica.
eh, rompe con su rol, el cual es la estabilidad del vehículo más que nada. Y esta norma, o bueno, esta teoría busca proteger esta expectativa del ciudadano o de los roles que se tienen para cada persona, ¿no? En el funcionalismo, como ya lo dije, la confianza social puede ser incluso más importante que el daño en concreto, como podemos verlo en este caso, aunque no se cometió ningún daño hacia una tercera persona, sí puede ser punible. Em, Aquí, tercer principio es la autopuesta en peligro, ¿no? En el funcionalismo hay riesgos que son aceptados, como por ejemplo existen actividades donde el riesgo es controlado. En este caso puede ser el boxeo amateur. Em, este principio más que nada evalúa si la víctima acepta voluntariamente un riesgo dentro de un ámbito permitido. También por eso decimos que se tienen que tener ciertos cuidados necesarios, ya que pues, cada acción arriesgada requiere precauciones adecuadas. Por ejemplo, un conductor de motocicleta pues tiene que portar su casco, tiene que de tener su equipo de seguridad básico, aprender justamente a andar en motocicleta, etcétera, etcétera. Mm, Justo ahora podemos pasarlo a un vehículo, ¿no? También, pues manejar un vehículo presenta riesgos, pero es regulado con las bolsas de aire, el examen de conducir, etcétera, etcétera. Y sobre todo la responsabilidad compartida. Todos debemos cumplir las normas para protegernos mutuamente. Si un conductor se pasa el alto, pues rompe una norma que infringe y sobre todo toma por sorpresa a los demás ciudadanos, ya que pues espera que haya una reciprocidad en el cumplimiento de las normas, ¿no? La responsabilidad desaparece cuando el riesgo asumido es parte de un ámbito socialmente permitido, como el ejemplo en este caso del boxeador, ¿no? El siguiente principio es la prohibición de regreso, el cual evita imputar delitos a quienes realizan acciones naturales que no pueden vincularse de forma normativa al resultado. Eh, Hay una acción neutral, no se imputa delito sin intención, un uso delictivo, el que posiblemente es posible consecuencia de acciones neutrales y pues cuál es la intención, clave, es la clave para la imputación del delito. Aquí podríamos poner un ejemplo, un ingeniero decide desarrollar un coche legalmente permitido. Sin embargo, posteriormente un delincuente utiliza ese vehículo para un secuestro. Mm, El ingeniero hizo una actividad neutral ilícita y la norma prohíbe regresar causalmente desde el delito hacia acciones previas que no generan riesgo directo. El de en sí, el ingeniero solamente hizo su trabajo. Que el vehículo haya sido utilizado para fines ilícitos ya no es su culpa, ¿no? Este principio pues protege la libertad social de actuar sin temor a ser imputado pues, injustamente. El quinto principio es la expectativa social. Las expectativas sociales son la base de cualquier sociedad funcional. El derecho social, bueno, el derecho penal, perdón, sanciona cuando el comportamiento del sujeto destruye o afecta negativamente una expectativa básica. La responsabilidad potencial es la inacción. Bueno, pongamos un ejemplo para explicarlos más fáciles. Por ejemplo, un bombero, en lugar de prestar auxilio en un incendio, decide quedarse en la estación jugando pues, videojuegos, ¿no? ¿Cuál sería su responsabilidad potencial? Es el ir a salvar a la gente, ¿no? Eh, ya que se espera que éste actúe en situaciones de emergencia para proteger a la comunidad y minimizar daños. Eh, Su omisión, incluso sin causar algún resultado trágico, pues como ya dije, rompe la expectativa institucional y social. En el funcionalismo, la infracción del rol es suficiente para fundamentar la ilicitud. El énfasis está en la ruptura de la norma del comportamiento, no son los resultados. También, por ejemplo, un guardia que evita daños mayores actúa dentro de su rol, excluyendo responsabilidad por no haber causado el daño, resaltando el impacto de las expectativas sociales. El siguiente es la disminución de riesgo, eh, que el autor actúa para reducir un riesgo mayor. Ya la acción puede ser justificada o atenuada, justamente lo que acababa de decir del guardia. Un guardia de seguridad dispara a un vehículo que avanza hacia una multitud, desviándolo y evitando una tragedia, pero el disparo daña propiedad privada, ¿no? Aquí, un guardia que evita
daños mayores actúa dentro de su rol, excluyendo la responsabilidad por haber causado el daño. Este resalta el rol del policía que, como dije al inicio, es pues hacer sentir a la comunidad segura, ¿no? ¿Cuál es su estructura? En esta teoría también tenemos culpabilidad, antijuricidad y tipicidad. Eh, el tipo o tipicidad distingue delitos de acción y omisión. Solo admite principalmente el delito doloso, porque solo el que es consciente y voluntario rompe su rol y merece un reproche funcional. La antijuricidad se analiza si la conducta rompe la función protectora de la norma, no solo la lesión del bien jurídico, sino la afectación de la estructura social. Y por último, la culpabilidad, pues no es solo el reproche, sino es la decisión del sujeto de romper su rol normativo, pese a conocer la expectativa social. Pues aquí ya llegamos a la parte de comparación. El causalismo, por ejemplo, se centra en la acción. Es un movimiento corporal que causa un resultado. Se analiza, el análisis es objetivo y mecanicista, ¿no? El dolo está en la culpabilidad, no analiza los roles, ni los riesgos, ni las expectativas. No toma en cuenta la función social de las normas, solo estudia la cadena causal. En cambio, el finalismo, sí la acción se entiende como una conducta final a un objeto. En esta teoría no se, como decimos en clase, no se mete a la cárcel a todos, sino al sujeto que realizó la última conducta, ¿no? Aquí también hay un reconocimiento de la intención. Sin embargo, no explica adecuadamente los fenómenos como omisiones complejas, posiciones de garante o roles sociales, y no incorpora análisis de confianza o expectativas sociales. Ya por último, el funcionalismo normativo, que es la que estamos viendo ahorita. Eh, Aquí la acción es un fenómeno social, no solo, perdón, el delito es un fenómeno social, no solo individual, y la acción es una ruptura funcional del rol dentro del sistema. Aquí en esta teoría sí se analizan los roles, cuáles son las expectativas sociales, los riesgos y la vigencia de la norma. Como pusimos el ejemplo del guardia de seguridad o el policía, que se espera que mantengan a la comunidad segura. Por eso en este caso podemos poner un ejemplo un poco más práctico. Por eso en México hay tanta desconfianza hacia los policías. Pues ya se han demostrado varias veces que no cumplen con justamente su rol de protección hacia la sociedad, ¿no? Mientras que en unos países más desarrollados europeos se confía plenamente en ellos. Y sobre todo también se hace énfasis en la confianza entre las personas de la sociedad, como el profesor ponía de ejemplo en clase cuando él estaba en un restaurante europeo y le pidió a la persona o al mesero que le hiciera la cuenta. Aquí en México el no hacer la cuenta es algo impensable, ¿no? Y justo se traen hasta la terminal para cobrarte. Allá pues, dejas el dinero o vas, le dices cuánto fue, lo cobran y ya, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las dos diferencias más notorias y pues eso.